Volteado de piña, el pastel de piña más suave, esponjoso y húmedo. Tan fácil que te sorprenderá. Les comparto la receta de un pastel muy conocido para el cual no necesitas batallar con la decoración porque al sacarlo del horno ya se verá muy lindo y además es delicioso. No puede faltar para tu café. Acompáñame a prepararlo. Como es un volteado de piña, comenzaré con la cobertura. Para ello ya tengo un molde de 23 centímetros de diámetro al cual le agregaré 35 gramos de mantequilla derretida. Distribuiré muy bien por toda la base y voy a tomar de esa misma mantequilla con una brochita para distribuir por los lados. Aquí te recomiendo que por separado tomes incluso un poco más de mantequilla derretida y barnices muy bien por los lados porque a mí se me estaba queriendo pegar el pan de ahí. Pero bueno, ahora agregaré 110 gramos de azúcar mascabado, el equivalente a una taza. Ve añadiendo y distribuyendo muy bien en la base con tus manos, tal como se muestra en el video. También en lugar del azúcar mascabado puedes utilizar azúcar morena. Ok, como ves, lo siguiente es ir colocando rebanadas de piña. De preferencia utiliza de las que vienen enlatadas porque vamos a necesitar el almíbar para esta receta. Acomoda de tal forma que toda la base quede cubierta. Yo tuve que recortar la de en medio para que entrara bien. También iré rellenando los espacios en las orillas con nueces. Y aquí aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Ok, lo que sigue es rellenar los huequitos del centro de cada piña con cerezas. Esto hará que se vea mucho más bonito el pastel. Y ya que la cobertura esté lista, te recomiendo la lleves al refrigerador, pues iremos a preparar la masa. Para ello, comenzaré mezclando los ingredientes secos. Tengo aquí 220 gramos o 1 3/4 de tazas de harina de trigo todo uso. Ahí voy a agregar 30 gramos o 3 cucharadas de maicena. Si no tienes maicena, solo añade 30 gramos más de harina o leche en polvo en su lugar. 6 gramos o 1 3/4 cucharaditas de polvo para hornear, seguido por 1/4 de cucharadita de sal. Mezclaré a incorporar. Dejaré a un ladito y en este punto te recomiendo encender tu horno a 180 grados centígrados porque lo que sigue es muy rápido. Aquí ya tengo 250 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Ahí añadiré 250 gramos de azúcar caster o azúcar refinada. Si la que tienes en casa tiene granos gruesos, puedes ponerle en la licuadora y darle de 4 a 6 pulsos. Comenzaré a batir a velocidad media hasta acremar. Esto a mí me tomó unos 3 a 4 minutos aproximadamente. También puedes usar tu batidor de globo manual o una palita, solo que te tomará un poco más de tiempo y esfuerzo. En fin, limpiaré los lados del bol e iré incorporando 4 huevos que deben estar a temperatura ambiente. Agregaré uno por uno. Comenzaré con el primero y al mismo tiempo añadiré una cucharadita de esencia de vainilla. Batiré hasta que el huevo esté bien integrado, para entonces agregar el siguiente y así hasta terminar con los 4. Ahora yo usé esencia de vainilla porque es la única que tenía, pero como es un pastel de piña, si tú consigues te recomiendo que utilices esencia de piña. También aprovecho para recordarte que los ingredientes y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título, en la cajita de información. Ok, una vez ya estén todos los huevos integrados, voy a batir por 1 a 2 minutos más. Pasando este tiempo dejaré a un lado la batidora eléctrica e iré incorporando los demás ingredientes. Voy a ir añadiendo y tamizando la harina en 3 partes. Comenzaré con un poquito. Posteriormente voy a mezclar con mi batidor de globo manual. E iré intercalando con 120 mililitros del almíbar de la piña que también iré agregando en 2 partes. Mezclo a incorporar. Añado un poco más de harina tamizándola, seguida por el resto del almíbar. Mezclaré y terminaré con la última parte de harina.
Ahora hago esto manualmente porque la batidora que yo uso no tiene la velocidad más baja, pero si tu batidora la tiene puedes seguir utilizándola sin problema. Eso sí, solo bate a incorporar. Si nos pasamos, el pan puede quedar apelmazado. Ok, por último, mezclaré con mi palita con movimientos suaves y envolventes hasta no ver restos de harina en la masa. Y aquí ya está lista, es una masa que debe quedarte algo espesita. Lo que sigue es vaciarla en el molde con la base que colocamos. Aquí como ves puse una bandeja abajo, esto es porque mi molde es desmontable y como no sella muy bien pues se sale un poco del caramelo por abajo cuando se hornea, por ello es que te recomiendo utilizar un molde que no sea desmontable. Pero bueno, ya que la masa esté en el molde, acomoda muy bien tratando de que quede una superficie lisa. Yo al final decidí ayudarme con una cuchara porque con la palita se me complicaba un poco. Golpea ligeramente contra la mesa para acomodar mejor. Y es momento de llevar al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 55 minutos hasta 1 hora con 15 minutos. O hasta que tu pan se vea doradito y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Si notas que ya está muy doradito por la superficie y aún no está listo, cúbralo con papel aluminio. Mi pan estuvo listo en 1 hora. Como cada horno es diferente, es importante que revises el pan con un palillo. Al insertarlo debe salir limpio. Lo que sigue es dejarlo reposar solo por 5 minutos, esto porque si lo dejamos más tiempo puede pegarse el pan al molde. Coloca por encima el plato en donde lo servirás o alguna rejilla en donde dejarás enfriar tu pan. Con decisión y con un solo movimiento, voltea. Aquí como ves la base tiene algo de caramelo que se escapó por los lados. Es por ello te recalco que de preferencia utilices un molde que no sea desmontable o si es desmontable solo asegúrate que selle muy bien. Ahora aquí como ves por los lados se estaba pegando ligeramente, por ello te recomiendo también revisar que esté bien engrasado tu molde. Pero bueno, dejaré reposar mínimo 40 minutos antes de cortarlo, aunque es mucho mejor dejarlo a que esté completamente frío. Yo ya no puedo esperar a probarlo. Mira qué fácil se desliza el cuchillo por lo suave que está. ¿A poco no se ve súper antojable? Un pan perfecto para compartir con la familia o amigos en ocasiones especiales o solo para acompañar tu café. Lo mejor es que ya no necesitas decorarlo, así como está, se ve muy lindo. Aprovecho este espacio para agradecer a Carmen García y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Pero bueno, recuerda que puedes dejarme un comentario para saber qué te ha parecido la receta y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.